Carter, que era un organismo observador del proceso electoral, legitimado incluso dentro del propio Venezuela, tomó definiciones muy importantes. Saludo al equipo. Fer Cerolini, Pablo Ibáñez, Hernán Lecher. ¿Cómo andan? Pablo, ¿Qué tal? dicen? ¿Cómo estamos? Bueno, Javier Milei, nuevamente, ahora vamos a compartir un tuit de hace unos minutos nada más, vuelve a ser gran protagonista tratando de embanderarse detrás de la causa. Venezuela, yo te diría, en toda la región, y Mondino en la reunión de la OEA, que vuelve a tomar protagonismo después de haber estado corrida bastante tiempo, Pablo. Sí, y el gobierno mirando básicamente el comportamiento de Brasil, México y Colombia en la OEA, donde se dio un intento de votación patrocinado por Estados Unidos, entre otros, y Argentina, y que finalmente por una dinámica que tiene la OEA de que necesita una mayoría absoluta de 18 votos, no logró salirlo. Y ahí también el gobierno marcando, alineando claramente la posición con Estados Unidos y objetando muy duramente la actitud de no acompañar, de abstención y de ausencia de los representantes de Brasil, México y Colombia. Muy bien. Me voy a saludar a Dolores Gandulfo. Dolores Gandulfo es observadora del proceso electoral de la COPAL, de un organismo de partidos políticos de América Latina. Está también Adrián Sack de Estados Unidos. Enseguida vamos con Román Camacho desde las calles de Venezuela. Dolores, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches Pablo y a todo el equipo. Un placer estar con ustedes. Gracias por estar aquí. ¿Qué viste, Dolores? ¿Y cómo analizás el momento respecto de la presión muy fuerte, diría, de todos los países porque el gobierno de Venezuela presente las actas que demuestran o que convalidarían el resultado electoral? Bueno, en primer lugar, lo que uno puede plantearse es que nosotros como misión de observación electoral, naturalmente estuvimos los días previos ya a la elección, dialogando con todas las fuerzas políticas, con la sociedad civil, con la academia, trabajando lo que podía llegar a ser el día domingo este proceso electoral, que como hemos destacado la mayoría de quienes estuvimos allí en Venezuela, fue una jornada pacífica, tranquila, cívica y con mucha participación. La verdad que hemos visto a los venezolanos y venezolanas participando muy activamente del proceso electoral en un sistema electoral, el venezolano, que recibe este instrumento, el voto automatizado, gran confianza por parte de todo el arco político venezolano. Podría decir que el evento disruptivo, ¿no?, del proceso del día domingo tuvo que ver con este primer pronunciamiento a altas horas de la noche, alrededor de la madrugada, estando nosotros allí en el Consejo Nacional Electoral, del presidente del Consejo Nacional Electoral, que por un lado denunciaba un hackeo al sistema, este sistema que recibía el respaldo y la confianza de todo el arco político, y por otro lado ya dando resultados que, como marcaba él mismo, serían irreversibles para la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto. Creo que ese fue el momento donde esta gran incertidumbre que todavía estamos viviendo empieza a producirse en un proceso que, como decía, los días previos a la elección se van de una manera muy pacífica. Claro. El pueblo... A ver, Dolores, si puedo resumir, insisto, vos como veedora en representación de la COPAL, una organización que representa distintos partidos de América Latina. Vos decís, en la previa estuvo todo bien, fue todo pacífico, creo que no hay voces discordantes en este sentido. Ahora también, como muchos de los países, muchos de las organizaciones veedoras y demás, están planteando, bueno, es imperioso que aparezcan las actas, es decir, que el gobierno muestre cuáles son los instrumentos que acreditan el resultado que el gobierno dice le dio la victoria a Maduro. ¿Está bien este resumen? Sí, por supuesto. Obviamente las fuerzas políticas de oposición han planteado en el proceso preelectoral una inequidad en la participación, en la competencia, ¿no?, de este proceso, que también lo han marcado no solo las fuerzas políticas, sino también quienes asistimos a ese proceso electoral, pero también planteaban que participaban activamente de este proceso electoral entendiendo esa inequidad que ellos marcaban. Sí. Lo que creo yo que sí es importantísimo para poder dar garantías de la transparencia del proceso electoral, y esa es responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional Electoral como órgano de autoridad electoral, es que esos resultados que el día domingo vertieron a la comunidad internacional puedan efectivamente no solamente comprobarse por parte de la comunidad internacional, sino también por las fuerzas políticas que participan de la elección, y diría en este momento ya
poder ser auditados, ¿no? Porque obviamente los resultados tienen que estar y tienen que poder ser auditados por organismos independientes. Pablo. Dolores, esto que estás definiendo, que estás marcando como el proceso, uno vio, quizá como no había ocurrido en otras elecciones, que había una expectativa muy importante en la oposición de creer que iban a tener un resultado y que ese resultado se iba a expresar en las urnas. Y después salió, naturalmente, el planteo de la denuncia de fraude. ¿Creían que estaban dadas las condiciones para una elección transparente? ¿Subestimaron? ¿Tenían que hacer eso para lograr que haya una motivación de los votantes opositores? ¿Los sorprendió la situación? ¿Cuál es tu análisis, vos que viste el proceso? No sé si coincidís que había cierta presunción de la oposición que se podía ganar y que se podía reflejar ese resultado en las elecciones, algo que ahora creen que no es así. Sí, en primer lugar, eso que vos marcás es así y también todas las misiones de observación electoral que participamos de ese proceso y las fuerzas políticas con las que nos reunimos teníamos esa misma visión, vinculado, yo diría, dos expectativas, ¿no? Era la primera vez que se da un proceso electoral en el marco de los tratados de Barbados, o sea, en el marco de un proceso de diálogo entre el oficialismo y la oposición. Y por otro lado, creo que el dato más importante del proceso electoral que se dio el día domingo es que todas las fuerzas políticas de Venezuela participaban activamente de la elección, no como en procesos anteriores que había algún sector de la oposición que llamaba al abstencionismo. Y esto hacía que haya un interés muy fuerte por parte de la ciudadanía y una promoción de la votación muy fuerte, y evidentemente esto también se reflejó el día domingo con esa alta nivel de participación. Y una de las cosas que sí estaban muy quizás en alerta las fuerzas políticas tenía que ver con la capacidad de presencia de testigos, que serían nuestros fiscales electorales, y al mismo también que esos testigos puedan recibir las actas que les permita luego hacer el cotejo de la información. Bien. Eso quizás era lo que advertían previo a la elección. Ya voy con Adrián Sac. Hay muchas preguntas de Hernán, de Fer, de Irina. Quiero compartir con ustedes la palabra de Nicolás Maduro. Hace algunas horas nada más, sintiendo la presión respecto de la publicación de las actas, y Maduro decía, bueno, acá están las pruebas, las vamos a presentar. Escuchemos a Nicolás Maduro hace algunas horas nada más. Sabe que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Que funcionen las leyes, que funcione el Estado. Bien, eso dice Nicolás Maduro. Acá están las pruebas, acá hay un complot, un poco la narrativa que viene sosteniendo desde la propia noche del domingo y las jornadas hasta aquí. Ya voy con Adrián Sac, pero habló el vocero de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad Nacional. Me va a corregir Adrián si efectivamente estoy dando bien el cargo, de John Kirby, que dijo esto hace algunas horas también. Dale. Our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election so that everyone can see the results. You may have seen the Carter Center, an independent observer, just earlier this morning released a report stating that, quote, Venezuela's 2024 presidential election did not meet international standards of electoral integrity and cannot be considered democratic. They concluded that the, quote, electoral authorities' failure to announce disaggregated results by polling station constitutes a serious breach of electoral principles. We share those concerns. We condemn political violence and repression of any kind, and our hearts, of course, go out to all the families that have lost a loved one or facing injuries they got to try to recover from. Alongside the international community, we're watching, and we're going to respond accordingly. Adrián, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos
justamente tratando de actualizarnos, ¿no? Ahora ha crecido un poco el interés que yo te decía ayer que no había aquí en los Estados Unidos. Sigue sin haberlo, pero ha empezado a crecer porque, bueno, se conoció esto que dijo John Kirby. Lo dijiste bien, el cargo. Solo habría que agregarle coordinador. Los cargos de la Casa Blanca son muy largos, por lo general. Pero es un coordinador de seguridad nacional y estrategia de comunicación de la Casa Blanca. Llamémosle vocero mejor, pero es un vocero oficial bien reputado dentro de la administración Biden. Y lo que dijo, rescatemos lo primero, que es lo más importante. Nuestra paciencia se está agotando, ¿no? ¿Y esto a qué se refiere? A que Maduro sigue hablando de presentar los datos y que tiene el 100% de los datos y que tiene todo listo, pero hasta ahora nunca en ninguna elección de las que se han llevado a cabo en Venezuela se ha demorado más de 12 o 14 horas en presentar estos datos. La elección fue el domingo, ya estamos a miércoles y los datos en las planillas, los datos desagregados, detallados, no están apareciendo. Es más, hubo indignación en la Casa Blanca porque Maduro peloteó al Tribunal Superior de Justicia de Venezuela la tarea de presentar estos datos para ganar todavía más tiempo. Aquí no le creen al Tribunal Supremo de Justicia porque los jueces fueron nombrados por el chavismo. Justamente creen que es parte de una cadena que no puede ser rota, no puede ser inmiscuida, no se le puede sacar más información y no se puede constatar la información. ¿En qué se basó John Kirby? Vamos a eso. Y esto es lo más interesante. Se basó en el Centro Carter. El Centro Carter es una organización no gubernamental fundada por el expresidente Jimmy Carter, aquí en Atlanta, desde donde les estoy hablando, que ha monitoreado en todo el mundo más de 100 elecciones, ¿no? Entre ellas varias de las elecciones realizadas en Venezuela. De hecho, incluso en la elección de 2012, Jimmy Carter, que todavía estaba lúcido, dijo en ese momento que Venezuela tenía el sistema de elección más limpio del mundo, año 2012, hace 12 años. Por eso Nicolás Maduro aceptó la visita, la participación del Centro Carter, que envió una delegación de 17 veedores que estuvieron no solamente en Caracas, sino en las principales ciudades de Venezuela. Bueno, los invitaron, fue inmediatamente consultado por Estados Unidos el mismo domingo el Centro Carter. Ninguno de los 17 quiso decir nada. Dijimos, no vamos a decir nada hasta dejar Venezuela. Bueno, volvieron algunos aquí a Atlanta, otros a Washington, D.C. y dijeron, las elecciones de Venezuela no alcanzan ni siquiera los mínimos estándares de fiabilidad, de confiabilidad, ni de seguridad, porque ningún dato ha sido proporcionado a ningún veedor ni a la oposición. Ya voy con Román Cabacho desde Venezuela. Muy buenas noches, Román, pero les quiero compartir una información que me llega de personas que están muy cerca del proceso electoral, observando con mucha preocupación. Casi que les voy a leer algo textual, pero me parece importante la información. Ya voy con Román Camacho a Caracas. El sistema de actas publicadas por los opositores, se ha detectado allí un error en la suma de las actas que ellos avisan por estado, no corresponde con la suma del desagregado de municipios, y así en el siguiente nivel de desagregación. Es decir, hay inconsistencias entre lo que pasa en municipios y luego en los estados. Se están revisando, hay gente que está observando qué es lo que presentó la oposición. Con una aclaración, me dice, esto no justifica de ninguna manera la espera por las actas del Consejo Nacional Electoral, y que hay, me aclaran, algo que nosotros ya habíamos comentado, que hay 30 días legales para presentar las actas en Venezuela. Lo que pasa es que son 30 días que en términos políticos ya urgen y pesan de otra manera. Román Camacho, colega, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. No, muy buenas noches. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo está la situación en este momento en Venezuela y en las calles, Román?
Bueno, el día de hoy ha sido un día muy tranquilo en Caracas. Más del 40% de los negocios abrieron sus puertas. La gente trató de retomar su rutina diaria. Recordemos que la situación económica en Venezuela no estamos para paralizar al país por varios días, ya que no tenemos esa cultura de ahorro, no tenemos un sistema crediticio en el país y bueno, las personas viven del día a día. Entonces, por esta razón, muchas personas trataron de retomarlo y hoy no hubo protestas, no hubo alteración del orden público y hasta el momento no hay ninguna, por lo menos en la capital, no hubo ningún tipo de manifestación o control de alteraciones por parte de manifestantes de la oposición o del gobierno. Bien, ¿cuál es la situación, Román, en la Embajada Argentina en Venezuela? Lo que sepas. Bueno, todavía están asediando a los asilados y al personal de los agregados que se encuentran en la residencia de la Embajada Argentina. Ya siguen sin suministro de agua, sin suministro eléctrico. Ya para mañana se cumple el ultimátum que dio el gobierno de Nicolás Maduro para que se retiraran del país y se espera, ya que se presume que no vayan a recibir un salvoconducto estos 6 asilados que se encuentran en esta residencia. Lo más probable es que se entreguen ante las autoridades o sean sacados a la fuerza. Eso es algo que está todavía en veremos. Estamos ante la expectativa de lo que pueda suceder en la residencia. Hernán, tenías pregunta. No, quizás a Dolores algo recién mencionaban, pero habitualmente en las elecciones previas, para cualquiera es la pregunta, en las elecciones previas el Consejo Nacional Electoral publicaba las actas. ¿Con qué demora? Sé que venimos discutiendo esto, pero parece una obviedad, me parece central a esta altura del partido. ¿Lo hacía en qué momento? Es un momento particular, hay mucho reclamo al respecto. Y hay una denuncia de saqueo, Hernán, de hackeo también, ¿no? Hay una denuncia de hackeo, pero digo, si están las actas, los dos, digamos, el oficialismo y la oposición dicen que tienen actas. No las quiere mostrar el oficialismo porque dice es obligación del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional, ¿cuándo las subió en otras elecciones? ¿Demoró un día, 3 días, un mes o las hizo inmediatamente? A ver, Dolores, si tenés esta información. Bueno, a ver, en primer lugar, naturalmente no es una potestad ni de la oposición ni del gobierno, por eso también quería recuperar los dichos que recién planteaban de Nicolás Maduro con respecto a, bueno, tenemos los datos, lo vamos a poner a disposición del Tribunal Supremo de Justicia, independientemente de lo que planteaba Adrián Sack de las autonomías, ¿no?, del tribunal, creemos principalmente que el Consejo Nacional Electoral es el responsable de los datos, así como fue responsable de plantear una denuncia de hackeo que todavía no está resuelta, también fue responsable de dar un ganador el día domingo, también obviamente corre su responsabilidad publicar esas actas. Y un tema que quería marcar, que creo que es de alguna gravedad, que tiene que ver con lo que se planteaba de este amparo que presentó Nicolás Maduro, el gobierno, al Tribunal Supremo de Justicia, es que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia hace lugar a ese amparo, el Consejo Nacional Electoral ya no tiene competencia sobre la elección. Y esto sí que es importante, porque si el Consejo Nacional Electoral pierde su competencia sobre la elección, obviamente ya queda delegado de tener que poner las actas a disponibilidad y obviamente también las fuerzas políticas quedan sin poder hacer las impugnaciones de esas actas. Por lo tanto, creo que es muy importante este contexto que se está dando. La presentación que hizo en el Tribunal Supremo de Justicia podría sacarle la competencia electoral si es que hace lugar a ese reclamo y ya sería el tribunal el que tiene que decidir sobre el proceso de elección y ya ahí la posibilidad de auditar el sistema, que es lo que en general lo que se está planteando de la comunidad internacional, sería muy difícil. Fernando. Sí, Dolores, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con cuando te invitan como vedora de la COPAL a ver el proceso de las elecciones. ¿Qué es lo que te invitan a ver? Digamos, que la gente no se pelea el día que vota, porque eso podría ser en paz y después haber un terrible fraude de un lado o del otro. Digo, o alguien que mienta, no, de un lado se supone que si hay un fraude tiene que ver con el oficialismo, pero la oposición también podría mentir. Digo, generalmente cuando hay vedores tienen la posibilidad de ver qué, porque eso es lo que da, si hay extranjeros diciendo, che, acá las mesas testigos no coinciden con lo que se espera, uno puede pensar que el proceso está viciado, pero si uno no puede ver nada, a ver, Dolores, la verdad no se entiende. Bueno, a ver, lo que nosotros hacemos como misión de observación electoral, primero es hablar con todas las fuerzas políticas que participan de la elección y a través de esos diálogos
que son parte de una agenda propia, no una agenda que promueve el Consejo Nacional Electoral, sino que es una agenda que nosotros como Observatorio Electoral planteamos, poder relevar la información que nos da la pauta de cómo está la competencia electoral. El día de la elección, naturalmente, es un recorrido que articula el Consejo Nacional Electoral y nosotros tenemos un formulario de recolección de datos para poder ver si en la normativa que se tiene que aplicar se cumple el día de la elección. Hay otras misiones, como por ejemplo el Centro Carter y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, y además estuvieron trabajando y acompañando el proceso de las auditorías junto a las fuerzas políticas con las 18 auditorías que se dieron, y por eso tiene la posibilidad concreta de poder revisar lo que tiene que ver con la auditoría del sistema. Pero nosotros como organismo electoral lo que tratamos es de tener una agenda propia y poder tener una mirada plural, de poder ver tanto el oficialismo como la oposición, bien, pero también muy centrada en la sociedad civil, la academia y el sector privado. Vamos cerrando. Román, te pregunto, ¿hay marchas convocadas para los próximos días, tanto de la oposición como del oficialismo? Bueno, hasta el momento, para el día sábado, el oficialismo había convocado a una gran movilización en la ciudad de Caracas y en el interior del país. Vamos a ver cuál es la agenda que van a pautar para ese día, cuáles van a ser los lugares de concentración. Se espera que para mañana, ya que hoy María Corina Machado, a través de su red social X, ella difundió un mensaje que dejó dicho entre líneas que van a continuar las movilizaciones y las concentraciones. Así que se espera, la planificación para esta semana se espera que la anuncie para el día de mañana o los próximos días. Román, muchas gracias. Gracias, Dolores. Adrián, lo de siempre, quizá en un ratito volvemos a conectaros. Un gran abrazo a todos. Gracias. Igualmente. Bien, allí tratando de recoger lo que ha ocurrido en estas horas. Algunos elementos más que me parecen importantes. Tenemos el tuit de Javier Milei haciendo referencia a la posición de 3 países en la OEA. Otra vez Iván dice, algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Es el presidente de la Nación, ¿eh? Sí. Otros, desde la corrección política, decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y o por estúpidos. Y creo que hay fotos de Lula, hay fotos de Petro, sí, y de López Obrador. Retuitea el mail, el tuit de un militante libertario que informa que en la OEA se cayó el tratamiento que decía yo de la resolución por la abstención y la ausencia de los enviados de Brasil, México y Colombia. Y hay foto de Lula, AMLO y Petro. 2 últimas cuestiones, pero que tienen que ver con la política local. Unión por la Patria, el bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria se manifestó sobre el tema. Quiero saber si tenemos el documento, no para leerlo entero, pero sí para subrayar algo que tiene coincidencia con posiciones de estos países, ¿no? De López Obrador, de Petro, de España, también lo escuchamos a Pedro Sánchez, y también de Lula. El bloque de diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria considera imprescindible la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela y aboga por la reconstrucción del diálogo político y la plena vigencia del Estado de Derecho. El presidente Maduro es el responsable de garantizar que el escrutinio sea transparente, con el correspondiente conteo de votos y exhibición de las actas ante veedores de las fuerzas políticas nacionales e internacionales. Acá presiona, claro, efectivamente al propio Maduro. Pablo, sí, me parece que esa línea hay que detenerse, porque hay coincidencia. Te voy a pedir el Frente Renovador, si lo tenemos, perdón. Mayoritaria y absoluta respecto a que las actas de la información que pueda certificar el resultado electoral, casi no hay observaciones por la negativa en ningún actor de la política internacional. Todos están pidiendo lo mismo. Ante esa situación, lo llamativo es que el gobierno de Venezuela, indistintamente de lo que decía Hernán, si es normal o no los tiempos y demás, el gobierno de Venezuela no ha dado señales para destrabar, para dar algún tipo de respuesta al respecto. Ahí está el gran interrogante de por qué, en todo caso, si es una obstinación de naturaleza política o decir yo decido mis tiempos, o claramente no tienen las actas para mostrar el resultado que quiere comprobar el Tribunal Electoral. Porque además cada minuto que pasa le juega en contra. Absolutamente. Bueno, cada minuto que pasa hace que espacios, no digo aliados, pero sí respetuosos de la autonomía de la República Bolivariana de Venezuela, empiezan a hacer un cuestionamiento. ¿Tenemos el comunicado del Frente Renovador? A ver si lo tenemos. Bien, porque aquí hay un planteo, no un matiz, acá hay otro posicionamiento de un espacio que es parte de Unión por la Patria.
Comunicado del Frente Renovador sobre las elecciones en Venezuela. Habla de cierta coherencia en los últimos 10 años y dice, en consonancia con la posición histórica que ha tenido este espacio, instamos al gobierno de Venezuela a que haga pública de inmediato las actas detalladas de la votación. Hasta acá lo mismo. Y dice, de manera irregular y sin mostrar ninguna evidencia de lo respaldado, se anunció el triunfo de Nicolás Maduro. Es decir, pone en duda ya un poco más el propio proceso. Pero miren después, desde 2013, el líder de nuestro espacio, Sergio Massa, viene sosteniendo públicamente que un régimen que no respeta los derechos humanos, que detiene a los políticos opositores impidiéndoles presentarse a elecciones, que obstaculiza el trabajo libre de la prensa y reprime a los manifestantes, no puede ser considerado verdaderamente democrático. Es decir, acá aparece el Frente Renovador, Sergio Massa diciendo, esperá, pero nosotros, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, creemos que en Venezuela no hay democracia. Diferencia de posición respecto de Unión por la Patria. Y la Unión Cívica Radical, que también se manifiesta. Los diputados, los diputados radicales convocamos a la comunidad internacional a exigir transparencia en Venezuela y rechazar efectivamente el fraude. Bueno, después de varios días ya hay posicionamientos en lo local. ¿Por qué les cuento esto? Porque va a ser muy importante lo que pasa el sábado. El próximo sábado a las 12 del mediodía, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a cerrar, se va a desarrollar la clausura del curso internacional Realidad Político y Electoral de América Latina. Realidad Política y Electoral de América Latina. ¿Con qué participación? De Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta va a opinar. El sábado va a tener una mirada sobre América Latina, sus procesos políticos y electorales. Evidentemente va a ser importante ese posicionamiento, además de otras cuestiones, en el ordenamiento de un sector de la política local en la Argentina. Bueno, hasta aquí. Ahí está la invitación. Clausura del curso internacional, Realidad Política y Electoral de América Latina. Cristina Fernández de Kirchner, sábado 3 de agosto, 12 de la Una línea nada más. Sí. Esta actividad estaba prevista varios meses antes de las elecciones. No de las elecciones, porque también está hace mucho tiempo el calendario electoral, pero no está previsto en el contexto de este conflicto que se generó en torno a Venezuela. Digo, coincidieron los tiempos porque estaba planificado desde marzo. De hecho, está viajando la expresidenta en las próximas horas y va a estar una semana en México. Creer o reventar, lo cierto es que coincide con esta situación. Salud para Irina Hauser y nos vamos a las 12 del día y nos metemos en la política local, una agenda muy pero muy cargada.